Bien, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa En Vivo con la Palabra. Hoy es jueves 23 de febrero del año 2023 y estamos desarrollando esta serie, esta secuencia de estudios acerca del libro del Apocalipsis. Ya hemos abarcado las 7 iglesias, hemos tratado de ampliar lo más posible lo que tiene que ver con la historia, lo que tiene que ver con la descripción de Cristo que hace a cada iglesia, y lo último que hicimos fue estudiar las promesas que cada iglesia recibió de parte de Jesús. De hecho, el martes estuvimos estudiando la iglesia de Éfeso, la promesa que el Señor le hizo a Éfeso de darle a comer del árbol de la vida al triunfador. Y bueno, eso sería el final por ahora, ¿verdad? Porque con toda seguridad, a medida que vayamos estudiando, vamos a ir haciendo referencia otra vez a los temas acerca de las iglesias. Pero por ahora, lo que tiene que ver con el particular de cada iglesia del Apocalipsis, nosotros vamos a darle un cierre y vamos entonces a iniciar el estudio del capítulo 4, que fue anunciado el martes y que esta noche vamos a iniciar a estudiar el capítulo 4. Es un capítulo muy interesante, es un capítulo que nos va a traer mucha bendición, no solamente en conocimiento, sino también en la perspectiva del conflicto final de los siglos, el conflicto entre Cristo y Satanás. Así que vamos a orar para comenzar. Querido Padre, damos muchas gracias por la bendición de este programa. Gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar este libro, el Apocalipsis. Para algunas personas no es un libro fácil. Para otras personas es un libro que pueden leer, que pueden estudiar, pero también es un libro que trae mucho reto a la inteligencia, reto al escudriñar, reto para investigar, reto para orar, para pensar. Porque el libro de Apocalipsis trae mucho detalle de profecía, de simbología, y a algunos les da temor abrirlo porque encuentran allí bestias y sellos y trompetas y plagas. Y la verdad es que no se culpa a aquellos que les da temor. Sin embargo, esta es una invitación para estudiarlo, para que nos demos cuenta de que el centro del libro del Apocalipsis es Jesús, su salvación, su redención. Así que pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría para este tema, para este estudio. Vamos a estar algunos días estudiando el capítulo 4. No sabemos cuánto, pero sí, vamos a estar algunos días porque tiene mucho detalle. Y pedimos que tú nos acompañes y que la sabiduría que has prometido, Señor, en la palabra pueda llegar a nosotros para que podamos ser capaces de hacerlo entender a aquellos que nos están escuchando. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de iniciar, quiero recordarles que tenemos la página de internet frankfloresbible.com, y ustedes pueden entrar a la página de este servidor y allí van a encontrar ustedes enlaces para sermones, doctrinas de la iglesia, estudios bíblicos. Estamos poniendo material escrito. Por cierto, que el material acerca de los 144.000 está en desarrollo y muy pronto lo vamos a colocar para que ustedes puedan beneficiarse de eso. Y después de ese vamos a hacer otro y después otro, y vamos a tratar de colocar en la página la mayoría de, mientras más temas, mientras más estudios coloquemos para que la gente los estudie, los vea, los analice, es mucho mejor. Así que bueno, estamos pendientes con eso.
Quiero dar la bienvenida a aquellos que están conectados a través de la plataforma del Facebook y quiero agradecer también a todos ustedes que, pues, si ustedes alguno tiene alguna petición de oración que hacer o algún agradecimiento que dar, algún saludo que dar, simplemente manifiéstelo a través del chat. Desde aquí lo leemos y ya luego les retornamos el saludo o oramos por usted, por su necesidad. Siéntase como en casa. Este programa es para usted, en vivo con la palabra. El propósito es despertarnos a reestudiar la Biblia. Despertarnos a que volvamos al estudio de la Biblia. Bien, el capítulo 4 de Apocalipsis comienza con una visión y es bueno que nosotros recordemos que la Biblia, tal como la tenemos ahora, no existía así en el pasado, sino que antes el libro de Dios era simplemente pergaminos, estaba en rollos, sin la división de capítulos y versículos que tenemos ahora. Y aún más, ahora le han puesto subtítulos a los capítulos. A algunas secciones de la Biblia les han puesto subtítulos. Todo eso es creado por el ser humano con el propósito de ayudar a la persona que está leyendo para que pueda ubicar mejor historias, textos favoritos, pasajes bíblicos. Es ventajoso en ese sentido que da más orientación, pero a la vez hay que tener cuidado, recordar que no estaba la Biblia dividida así o no está dividida así en su original. En el original es todo corrido, sin números. Eso de capítulo 4, versículo 15, eso no existe en el original, todo es corrido. Así que cuando nosotros la estudiamos, necesitamos considerar eso para no confundirnos, porque hay quienes se confunden por el orden. Hay personas que se confunden cuando las cosas están ordenadas. Y como fueron seres humanos los que hicieron este trabajo de separar la Biblia en capítulos y en versículos y darle subtítulos, como fueron seres humanos los que lo hicieron, entonces necesitamos estar nosotros conscientes de eso y necesitamos estar apercibidos que ellos se pusieron de acuerdo, bien sea las Sociedades Bíblicas Unidas, bien sea los que dividieron la Biblia en el canon bíblico que ahora tenemos. Así que debemos estar pendientes. Entonces, el capítulo 3 de Apocalipsis termina con el mensaje a la Odisea y el último versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es un mensaje que aparece en todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús lo repitió vez tras vez tras vez. Nos está dando a entender el Señor que necesitamos prestar atención. Por supuesto que todos tenemos oídos. Todos tenemos orejas y oídos. Hay personas que son sordas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de personas en el mundo que son sordas, millones, pero la mayoría podemos escuchar. Sin embargo, la Biblia no habla. La Biblia habla cuando usted la estudia, cuando la lee, le habla. Así que no se puede referir el oído a esto. Lo que pasa es que el Apocalipsis fue una carta que se leyó a las iglesias que estaban en Asia. Y por eso dice: el que tiene oído, oiga. De hecho, las cartas de Pablo que él escribió a los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Colosenses, todas esas cartas se leían a la congregación. La gente no tenía la carta de Pablo, la gente escuchaba y no es como ahora que usted va a un templo y allí
Usted agarra una Biblia y la puede leer y puede escucharla todas las veces. No, en aquel entonces no era así. Antiguamente las personas escuchaban una parte de los pergaminos. Qué privilegio tenemos nosotros de tener todo el canon bíblico en un libro, los 66 libros en un solo ejemplar. Qué privilegio. Y a la vez qué desaprovechados somos con el tiempo y la oportunidad que tenemos de estudiar el libro de Dios. El diablo se las ha arreglado para que nosotros no concentremos nuestra atención en la Biblia y nos ha distraído con una serie de cosas. Hoy por hoy podríamos decir que el gran distractor de la mente humana se llama celular. Ese aparatico, la gente, cuando usted los ve por las calles o cuando los ve sentados en alguna oficina o están en la consulta médica, la mayoría de las personas están así, viendo hacia abajo. Y no es porque están orando, están viendo el celular. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. El celular se ha convertido, hermanos, en nuestro gran distractor. Y además de eso, a través de él, si bien es cierto, es una bendición, también puede ser una causa de no bendición o de maldición si usted deja que el celular le robe la oportunidad de pensar y de ser inteligente. Así que, como dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice el capítulo 4, empezando, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En ese versículo, solo en el versículo 1, nos vamos a quedar esta noche para analizarlo. En primer lugar, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 1, el Señor le dijo a Juan lo siguiente. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces en el capítulo 4 dice, escuché una voz como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Antes de nosotros meternos en el tema acerca de qué es lo que está después de esto y qué es esto, a qué se refiere la Biblia cuando dice estas y qué es lo que está después de estas. Antes de nosotros meternos en ese tema, es necesario que prestemos atención a lo que dice antes. Dice, después de esto, miré. Juan está en una visión. Eso lo dice el capítulo 1, versículo 10. Allí dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan está en éxtasis, está en una visión en el día del Señor. Y el día del Señor es el sábado, no el domingo. Así que allí dice, después de esto miré. Juan hasta ahora ha estado escuchando. Él ha mirado dos cosas. Él miró cuando dice en el versículo 12 del capítulo 1, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso Juan lo vio. Vio
los candeleros y vio que en medio de los candeleros había una figura como la del Hijo del Hombre. Recordemos que Juan, el que escribió Apocalipsis, es el mismo apóstol, discípulo que andaba con Jesús. Él estuvo entre los tres que fueron llamados al monte de la transformación, de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan. Y él, por lo tanto, sabía o había visto a Jesús en su forma glorificada. Aunque él es un anciano cuando escribe Apocalipsis, ya han pasado muchos años, él todavía recuerda aquel momento, y se lo vamos a leer. Eso está en el capítulo 17 de Mateo. A buscarlo por acá. Capítulo 17 de Mateo. Allí dice, versículo 28 del capítulo 16, para tener el contexto, capítulo 16, versículo 28, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos que algunos de los que estaban allí no iban a morir antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Pero bueno, cuando uno lee ese versículo uno piensa, pero ya va, todos los discípulos murieron y Jesús no ha venido. ¿Cómo fue que les dijo a algunos de los que están aquí no van a ver la muerte antes de que hayan visto al Hijo del Hombre? Saludos a los que están saludando desde California. Gracias. Y luego dice, capítulo 17, 6 días después que Jesús dio esa declaración, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Es interesante que los eventos importantes en la Biblia suceden en montes altos, pero eso no es el tema de ahorita, pero solamente para que reflexionemos. Luzbel quería subir al monte alto y ser como Dios. Los 10 mandamientos fueron dados en un monte alto. Jesús se transfiguró en un monte alto. Elías subió al monte para poder enfrentar a los profetas de Baal. En un monte fue sentado Jesús por Satanás. Satanás lo llevó a un monte alto. Así que en la Biblia los montes tienen importancia. Y aquí dice que Jesús, 6 días después que les dio esa declaración, algunos de ustedes no van a morir antes de que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Apocalipsis capítulo 1, allí dice que su rostro, versículo 16, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice en el versículo 13 que tenía una ropa que llegaba hasta los pies. Así que cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos en aquel monte, esa figura quedó grabada en la mente de Pedro, de Santiago y de Juan. Y Juan no la ha olvidado. Así que cuando Juan ve, se voltea cuando escucha la voz de trompeta y mira los 7 candeleros, él sabe lo que son los candeleros porque sabe que estaban en el santuario. Y eso era una cosa que aprendían todos los israelitas de labios de los escribas y de los sacerdotes. Les enseñaban acerca del santuario porque ellos tenían el templo allí. Les enseñaban que era el lugar santo y que era... No entraban, pero les enseñaban. Y dice la Biblia, entonces,
que cuando él mira, estábamos hablando acerca del mirar, que la primera vez que Juan miró fue cuando se volteó, que escuchó la voz de trompeta y se voltea. Y dice, perdón, y dice la Biblia que entonces vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y esa es la primera vez que él ve algo. Del resto, todos los mensajes a las iglesias, el Señor le dice a él, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Pero el mensaje a las 7 iglesias, él solamente lo escucha. Desde el capítulo 2, cuando empieza con el mensaje a Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia en Sardi, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. En ninguno de ellos, en ninguno de esos mensajes, Juan dice, miré, en ninguno. Solamente escuchó lo que el Señor Jesús le dijo. Él es el que tiene esa voz como de trompeta. No olvidemos que eso tiene mucha relación con lo que dice allá Tesalonicenses, el capítulo, la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la voz de Jesús va a sonar como una fuerte trompeta cuando llame a los muertos a salir de la tumba. Así que ahora Juan en el capítulo 4 otra vez mira. Primero vio los candeleros y vio a Jesús en medio de los candeleros. Esa escena se está produciendo en el lugar santo. Él solo vio eso, él solo vio el candelabro y vio a Jesús en medio de los candelabros. Pero el lugar santo tiene 2 muebles más. Tiene la mesa con los panes y tiene el altar de inciensos donde se quemaba incienso todos los días. Pero Juan no vio eso. Juan solamente vio el candelabro, vio las lámparas. Y eso necesitamos nosotros recordarlo porque Apocalipsis es un paseo por el santuario. Apocalipsis es un paseo, es un caminar por los muebles que había en el santuario. Y la obra que Jesús hace en el cielo, en el santuario. Eso es Apocalipsis. Y nos va mostrando a través de los muebles y a través de los 2 lugares, el Santo y el Santísimo, los eventos del fin, cómo se van desarrollando. Además que nos va enseñando como hijos de Dios cómo se debe vivir la vida cristiana. Y todo esto desde el punto de vista cristocéntrico, porque Jesús es el centro no solamente del Apocalipsis, pero de toda la Biblia. Entonces dice el capítulo 4, verso 1, después de esto miré. He aquí una puerta abierta en el cielo. En estos programas, mis queridos, yo he insistido, les he dicho una y otra vez, que en la Biblia hay detalles que son muy importantes y que nosotros necesitamos considerarlos. Uno de ellos es el mencionar puertas. Cuando la Biblia menciona puertas, está hablando o quiere hacer referencia a un juicio. Una puerta abierta significa algo. Una puerta cerrada significa otra cosa. Cuando nosotros revisamos la Biblia, nosotros vemos, por ejemplo, que el Señor, desde el principio, desde que el hombre pecó, comenzó a cerrar puertas. La primera puerta que cerró fue la puerta del Edén. La Biblia dice en Génesis, esto es muy interesante, ¿no? Porque Edén era el lugar donde estaba el monte de Dios.
Dice allí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el Señor, lo primero que cerró cuando el hombre pecó fue la puerta que daba acceso al huerto donde estaba el árbol de la vida. Nadie podía entrar. Estuvo abierta mientras el hombre estuvo en obediencia. Fue cerrada una vez que el hombre cayó en pecado. Y nadie más pudo entrar allí. Después, tenemos la historia del diluvio. El Señor cerró la puerta del arca. Estuvo abierta para que la gente aceptara la invitación y entrara y se salvara. Pero una vez que el tiempo de gracia concluyó, la puerta se cerró. Y así como esas historias, hay más historias en la Biblia que hablan acerca de puertas. Por ejemplo, cuando los ángeles visitaron a Lot, cuando los ángeles visitaron a Abraham primero, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Y ellos llegaron y esa forma de Abraham estar sentado a la puerta era la invitación para que ellos pudiesen venir a hablar con él. Pero el hecho de que la Biblia diga que él estaba sentado a la puerta es una indicación de juicio. Porque inmediatamente después que ellos visitan a Abraham, entonces se van a visitar a Lot. Y también Lot estaba a la puerta de la ciudad. Y él le pidió a ellos que entraran en su casa. Y cuando los hombres vinieron para abusar de estos dos ángeles que habían llegado a Sodoma con misión divina, Lot cerró la puerta de su casa. Y después los ángeles hicieron entrar a Lot en su casa porque lo iban a matar, lo iban a abusar. Y entonces los ángeles cerraron la puerta de la casa tras sí. Una cosa era que Lot cerrara la puerta y otra cosa muy diferente fue cuando los ángeles cerraron la puerta de la casa de Lot. En ese momento se acabó la oportunidad para los de Sodoma y Gomorra. De hecho, dice la Biblia que cuando cerraron la puerta de la casa de Lot, todo el mundo quedó dentro, excepto los que estaban en la ciudad, y todos fueron heridos con ceguera, desde el más joven hasta el más anciano, dice la Biblia. Y allí les llegó ya su perdición. Después el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo. Así que las puertas indican oportunidad. Oportunidad. Y en Apocalipsis, en el capítulo 3, sucede algo muy interesante. Allí dice, en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo ha sido ocasión para que los que tienen mucha imaginación y que saben algo de arte, de dibujo, de pintura, hagan ideas acerca de cómo es que Jesús está a la puerta. Debemos notar algo que es digno de nuestra atención, y es que la Biblia no dice a qué puerta se está refiriendo Jesús. Él solamente dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces luego él dice,
Si alguno oye mi voz. Notemos nosotros que el mensaje a las iglesias todos terminan diciendo lo mismo. El que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Cuando nosotros leemos esa parte del versículo, primero leemos que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y luego dice que hay una relación entre el oír y el abrir. Noten ustedes, si alguno oye y abre, para abrir, primero hay que escuchar. Así que tenemos una secuencia. Número 1, Jesús está a la puerta llamando. Él no está tocando, no. Él está llamando. ¿A quién llama? A ti, a mí, por tu nombre. Él está a la puerta y llama. Ahora, podríamos muy bien pensar que Jesús está a la puerta en el santuario celestial. Porque no olvidemos que el mensaje a la Odisea es el mensaje a la iglesia del tiempo del fin, la iglesia del juicio. Y como es el mensaje para la iglesia del juicio, Jesús está a la puerta. Si Él está a la puerta, Él está como Abraham cuando se sentó a la puerta a recibir a los mensajeros celestiales. Ahora Jesús está a la puerta para recibirte a ti. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Esto es algo similar a lo que pasó cuando Jesús entró a Jericó en aquella oportunidad cuando Zaqueo se encontró con Jesús. Jesús entra a Jericó y Zaqueo se monta en un árbol sicómoro porque era muy pequeño. Zaqueo, no el árbol. Zaqueo era muy pequeño. Y para poder mirar a Jesús, debido a la multitud que no lo dejaba ver, subió a un árbol sicómoro. Y para que nosotros podamos captar mejor la idea de lo que este versículo está diciendo, Jesús se paró debajo del árbol. Y por supuesto, cuando Jesús se detenía, todo el mundo se detenía. Y entonces Él miró hacia arriba y vio a Zaqueo y lo llamó por su nombre. ¡Zaqueo! Y Zaqueo se quedó sorprendido, porque Zaqueo lo menos que esperaba era que Jesús lo iba a llamar por su nombre. Por eso dice el versículo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama a todos. Él no llama a algunos. Él llama a todos. A todos nos llega la voz del Espíritu Santo hablándonos. Y nos llama por nombre. Y entonces dice, si alguno oye mi voz. Y es que esta parte es bien curiosa, porque es que todos escuchamos la voz. Para algunas personas es como que un poquito difícil de aceptar que algunas personas digan que han escuchado la voz de Dios, pero hermanos, todos nosotros escuchamos a diario la voz de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos tan egoístas, somos tan ensimismados, somos tan arrogantes, que no le damos crédito al Espíritu Santo, que es el que nos está hablando, sino que pensamos que son nuestros pensamientos. Y entonces el crédito nos lo agarramos nosotros. Ay, yo pensé tal cosa. Ay, sucedió tal como yo pensaba. No.
Dios te habla. Él te salva de peligros. Él te pone ideas en la cabeza. Los ángeles te hablan. Tú no los ves, pero ellos te hablan. Ellos están al lado tuyo. Y ellos te sugieren ideas para que tomes decisiones. No son tus pensamientos. Es la voz de Dios. Y es la voz del diablo la que escuchamos. Ambas. Y tomamos decisiones. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Ahora, cuando Jesús dice que si alguien oye la voz y abre la puerta, Él está, por supuesto, infiriendo que la puerta está cerrada. ¿Cuál puerta está cerrada? La puerta que da acceso a nuestra mente. Está cerrada. Por eso Él dice, si alguien escucha mi voz, y es que escuchar no cuesta nada. Escuchar es el secreto. Vamos a buscar Ezequiel, el capítulo 37. Esto es un texto que me encanta porque es una descripción fantástica de lo que significa escuchar la voz de Dios. En Ezequiel, en el capítulo 37, permítanme aquí un momentico. Ok. En Ezequiel, en el capítulo 37, allí dice, versículo 4. Esta es la visión de los huesos secos, de un valle que está lleno de huesos secos, tan secos que la Biblia dice que estaban secos en gran manera. Y dice aquí que el Señor le hace una pregunta a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora nosotros entendemos que oír no cuesta nada. Oír es el secreto. La Biblia dice, la fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. Así que cuando en Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor dice, si alguno oye mi voz, es porque Él sabe que todos tenemos la capacidad de escuchar. Lo que no tenemos o lo que no queremos tener es la capacidad de entender. La voz de Dios, hermanos, es muy diferente de la voz de Satanás. Y como hijos de Dios, nosotros necesitamos hacernos expertos, crear el hábito de conocer cuando Dios está hablando. Esto solamente se adquiere con la práctica. ¿La práctica de qué? La práctica de escuchar su voz y obedecer. Porque mientras más escuchamos su voz y obedecemos, más conocemos su voz y más nos acostumbramos a su voz. Se los voy a mostrar con la Biblia. San Juan, el capítulo 10. Este texto el Señor me lo trajo a la cabeza. Porque dice, miren lo que dice. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, otra vez, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Queremos algo más claro? Cuando en Apocalipsis el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, Él no está tocando la puerta, Él está llamando a viva voz. Y luego dice, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lo que les acabo de decir, hermanos, esto es bíblico. Mientras más escuchamos la voz de Dios y le hacemos caso, más la conocemos. Menos tendencia tendremos a confundirnos entre cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de Satanás. La voz de Dios será para nosotros clara y nítida. Y cuando la escuchamos, enseguida sabremos que es Él el que nos está hablando. Y luego dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso es hermoso. Jesús es el pastor y Él también es la puerta de las ovejas. Y dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que, hermanos, en Apocalipsis 3, nosotros encontramos ese mensaje a la Odisea en el cual él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así como la oveja entraba al redil cuando el portero abría la puerta, así el Señor Jesús quiere entrar en tu vida cuando tú abras la puerta. Entonces debemos asumir, entender, concluir, no asumir, concluir que nuestro cerebro, que es el asiento de nuestra inteligencia, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, el cerebro tiene una puerta. Cuando la Biblia habla del corazón, o cuando escuchamos esta frase tan repetida en el mundo cristiano, que Jesús quiere entrar en tu corazón, que el Señor quiere habitar en tu corazón. Hasta coritos han sacado, si Cristo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, sí, 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 Cristo mora en mí. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del músculo que tenemos en el pecho que bombea sangre. Cuando en la Biblia se habla de la mente y del corazón, se está hablando de la mente. Cuando el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo que quiso decir el Señor es que el corazón es la fuente, es el que bombea la sangre, y la sangre es la fuente de la vida. Nosotros, debido a la tradición, a las costumbres y al no investigar, al no estudiar, al no leer, a veces nos formamos una mezcla de ideas que no son correctas. Pero hay tiempo para corregir. Así que dice el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo así que cenaré con él?
Bueno, es lo mismo que sucedió en Génesis. Es lo mismo que sucedió en Génesis cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ya lo vamos a leer. Eso está en el capítulo 17 de Génesis, si no estoy equivocado. Capítulo 18. Dice la Biblia: después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, escuchemos bien lo que Abraham le dijo al Señor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Wow. En otras palabras, Abraham ve que el Señor llega a la puerta de su tienda, llegan 3, y él está sentado a la puerta de su tienda y sale corriendo a recibirlos, como salió el padre a recibir a su hijo pródigo. Y entonces se postra en tierra y le dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, no pases, no sigas tu camino. Y entonces dijo: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Hacía calor, así que estos caminantes estaban sudados, acalorados, y Abraham hizo lo correcto, fue un buen huésped. Y entonces dijo: y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, porque por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: haz así como has dicho. Así que Abraham tuvo el gran privilegio, mientras estaba sentado a la puerta de su tienda, de mirar que venían 3 forasteros, y les dio entonces la oportunidad de comer con ellos. Y dice la Biblia: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y miren que hacer pan se demora. Así que ellos debieron haber tenido una muy buena y larga conversación mientras se hacía la comida. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Eso también demora. Así que ellos estuvieron allí varias horas sentados con Abraham mientras se refrescaban del calor. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y comieron. Así que en Apocalipsis capítulo 3, acuérdense que estamos estudiando el capítulo 4. Pero lo que pasa es que cuando abrimos el capítulo 4 de Apocalipsis, allí dice: después de esto miré una puerta abierta en el cielo. Y estamos hablando acerca del asunto de las puertas, y por supuesto tenemos que regresar al mensaje de la Odisea, porque allí dice: yo estoy a la puerta y llamo. Sin embargo, en el mensaje a Filadelfia, allí también dice, en el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y por qué? Aquí dice: porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, esto es algo así como lo que sucedió en el tiempo del diluvio, que la puerta era tan grande que Noé no la podía cerrar. Así que bajó un ángel del cielo y la cerró. Y regresando al mensaje de la Odisea, oh wow, ya son casi las 8:50. Dice
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora entendemos la figura de la comida. El Señor está a la puerta y llama. Si Él está a la puerta, quiere decir que hay oportunidad. Gloria a Dios. Si Él está llamando, quiere decir que te está llamando a ti. Y tienes oportunidad. Alabado sea Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, quiere decir que el Señor está llamando a todos. A todos está llamando. Pero no todos escuchan su voz. Ahora el Señor acaba de poner otro texto en mi cabeza. Es una parábola que tiene que ver con esto, si alguno oye mi voz. Mateo, el capítulo 22. En el capítulo 22 de Mateo está la parábola de la fiesta de bodas. Esto es un capítulo que está incluido en el material acerca de los 144,000 que pronto vamos a publicar y lo vamos a poner en la página web. Aquí dice, el reino de los cielos, en el capítulo 22 de Mateo, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar. ¿Se dan cuenta? Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero no quisieron venir. Ahí está. Si alguno oye mi voz, estos escucharon, pero no le hicieron caso. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, díganle a los invitados, he aquí he preparado mi comida. Noten ustedes que hay comida envuelta aquí también. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Es un llamado. El oído escucha el llamado. Pero ellos, sin hacer caso, por eso Jesús dice, si alguno oye mi voz. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. En otras palabras, eso no vale la pena escucharlo. Y otros, para no seguir escuchando la voz que llamaba, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús está diciendo en Apocalipsis 3, si alguno oye mi voz. No es que no se escucha la voz. El asunto es que la voz es despreciada, la voz es ignorada, la voz es asesinada, quitada del medio. No te quiero oír. Qué triste. Y esto se torna más triste, y no es porque yo quiera tornar el mensaje triste, pero es la realidad. Esto se torna más triste cuando pensamos que la Biblia no se escribió para el mundo secular, sino para los hijos de Dios. Así que cuando el Señor dice, si alguno oye mi voz, no se está refiriendo al mundo secular. Se está refiriendo a los hijos de Dios que desprecian, ignoran y asesinan la voz de Dios. No le hacen caso. La escuchan y la desprecian. La escuchan y la ignoran. Bueno, deberíamos decir, la escuchamos. La escuchamos, la despreciamos. La escuchamos, la ignoramos. La escuchamos y la asesinamos. No te quiero oír. En otras palabras, silencio. Pero piensa, ¿qué pasa cuando tú ignoras la voz de Dios? Solamente hay dos voces, la voz de Dios y la voz de Satanás.
Cada uno utiliza a sus ángeles. Dios usa a sus ángeles para que nos hablen. Satanás usa a sus ángeles para que nos hablen. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ignoramos la voz de Dios? Si no le hacemos caso, si la despreciamos, si finalmente la matamos, ¿cuál voz nos queda por escuchar? La única voz que nos queda por escuchar es la voz de Satanás. Así que al despreciar la voz de Dios, haremos caso a la voz de Satanás. Y llegaremos a pensar que somos nosotros y nuestros pensamientos los que estamos siguiendo, pero no es así. Estás siguiendo las sugerencias que el diablo te está dando, estás haciéndole caso a sus indicaciones. Muy triste. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que hermanos, el próximo martes, Dios mediante, ya nos quedan 5 minutos. El próximo martes vamos a continuar con el versículo 1 del capítulo 4, porque como les dije, esto va a demorar. Es un capítulo hermoso, es un capítulo glorioso, un capítulo que merece la pena leerlo, estudiarlo, contemplarlo, meditarlo. Después de esto miré. Acuérdense, esta es la segunda vez que Juan está mirando algo en la revelación. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Los voy a dejar con un pensamiento más. El capítulo 3 de Apocalipsis termina con una puerta cerrada. La puerta de nuestra mente. El Señor está pidiendo que la abramos. El capítulo 4 comienza con una puerta abierta. La puerta del cielo. Nunca la puerta del cielo va a estar cerrada para ti. La puerta del cielo siempre estará abierta para ti mientras quieras escuchar la voz de Dios. Lo que tenemos que hacer, hermano, lo que tenemos que hacer es mantener la comunicación para que fluya. Ya que la puerta del cielo está abierta, abramos la puerta de la mente para que la comunicación fluya, para que cuando la voz del cielo se pronuncie, no haya obstáculo en tu mente para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Agradecemos mucho a todos aquellos que han estado presentes y por supuesto que vamos a tenerlos en nuestras oraciones a todos ustedes. Gracias por los saludos a José Rodríguez y Narcedalia, gracias por su presencia allí, a todos ustedes, Jennifer, etcétera, a los que han estado en el programa. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, muchas gracias por tus bendiciones, tu palabra. Tu palabra, Señor, es gloriosa. Hay tanto que aprender. Hay tanto, Señor, que meditar, que analizar, que estudiar. Tantos versículos que poner juntos para que la mente pueda asimilar el mensaje del cielo. Agradecemos mucho esta oportunidad y te damos muchas gracias, Señor, porque la puerta del cielo está abierta. Solamente te pedimos, Padre, con humildad, que tú nos ayudes a mantener la puerta de nuestra mente abierta también, para ti, para que escuchemos tu voz y la comunicación entre el cielo y nuestra mente pueda fluir sin obstáculos. Te alabamos por el libro del Apocalipsis y te damos muchas gracias por todo lo que hemos aprendido. Y lo que falta mucho. Pero agradecemos profundamente tu motivación, tu iluminación, tu inspiración. Y nos ponemos en tus manos junto con todos aquellos que están mirando, que han estado presentes. Que tu bendición nos alcance a todos y sintamos el deseo, la motivación de volver a tu palabra. Estudiarla, guardarla, vivirla. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias. Bendiciones para todos nosotros. Que tengamos una linda noche y no olvides.
Mantén la puerta de tu mente abierta para que la comunicación entre el cielo y la tierra pueda fluir sin obstáculos. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en vivo con la palabra. Dios nos guarde.